Hola a todos, mi nombre es Ángela Alba, soy estudiante de Psicología del segundo ciclo y el día de hoy voy a hablar acerca de los fundamentos del liderazgo según la Biblia y Elena G. de White. Cuando escuchamos hablar acerca del liderazgo, la primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿qué es el liderazgo? Existen diversas definiciones de lo que es el liderazgo, sin embargo podemos resumirlo en estas palabras. El liderazgo es la capacidad o el arte de influir en los demás de manera positiva para lograr un objetivo. Hidalberto Chevenato nos dice que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Y viéndolo desde un punto de vista cristiano, el liderazgo es tomar la iniciativa para conocer a Dios profundamente, reflejar su carácter santo completamente y por medio del amor atraer a la gente juntos a avanzar sus propósitos en el mundo. Ahora que hemos conocido lo que es el liderazgo, surge la pregunta, ¿quién es un líder? Un líder, al igual que el liderazgo, tiene diferentes definiciones y diversos conceptos. Sin embargo, también se puede reducir que el líder es aquel que guía las actividades de otros y que él mismo actúa y ejecuta para hacer que se produzcan dichas actividades. Un líder es alguien con la visión y la convicción de que un sueño puede conseguirse y además inspira la fuerza y la energía para conseguirlo. Y como nos dice Napoleón Bonaparte, un líder es un vendedor de esperanza. Bien, ya conocemos qué es el liderazgo y quién es un líder. Sin embargo, ¿cómo se llega a ser un líder? Bueno, para poder entender cómo se llega a ser un líder, es importante tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, necesitamos saber que un líder surge bajo ciertas circunstancias y la necesidad. Y en segundo lugar, es que todas las personas podemos ser líderes. Muchas veces se tiene el error de creer que las personas nacemos siendo líderes. Sin embargo, este es un gran error, ya que cualquier persona puede llegar a ser un líder, aun si en un inicio no tenía ciertas capacidades o ciertas virtudes o valores. Con el pasar del tiempo y con esfuerzo puede llegar a ser un gran líder. Y los valores a tener en cuenta principalmente en un líder son el amor, el gozo, la paciencia y sobre todo la valentía. Principios del liderazgo en la Biblia. Dentro de nuestra Biblia podemos encontrar diversas enseñanzas sobre el liderazgo. Y vamos a empezar hablando sobre las enseñanzas que se encuentran dentro del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos encontrar 6 principios fundamentales para el liderazgo. Principio de delegar. Este principio lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, desde el versículo 13 al 27, y nos enseña que las personas debemos entender, en especial los líderes, que no podemos lograr todas las cosas por nuestra cuenta, sino que debemos delegar roles y responsabilidades a otras personas. Aquí nos cuentan el ejemplo de Moisés, ya que él dirigía al pueblo de Israel, y la cantidad de personas, contando los niños, adolescentes y adultos, era aproximadamente de 2 millones de personas. Y Moisés no podía cumplir con todas las responsabilidades que abarcaba guiar un pueblo tan grande. Es por eso que su suegro Yetro le recomienda a Moisés que delegue ciertas actividades y responsabilidades a otras personas. En segundo lugar tenemos el principio de entrenar y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 18 del versículo 19 al 20. Esto nos enseña a que los líderes se agotan y necesitan entrenamiento, necesitan enseñar a otros. Bien, en tercer lugar tenemos al principio de seleccionar personal y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 21. Como sabemos, Moisés seleccionó a ciertas personas para diferentes cargos. Es importante que el líder seleccione a personas para cargos de confianza, pero estas personas tienen que ser gente idónea. Es decir, los cargos tienen que ser de acuerdo a la capacidad de estas personas. En cuarto lugar tenemos el principio de planificar y lo podemos encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 2, de los versículos 4 al 9. En estos versículos nos hablan acerca de Nehemías,
el cual le solicitó permiso al rey para que él y su pueblo vayan a reconstruir la ciudad de Jericó. Aquí nos encontramos que los líderes del Antiguo Testamento, antes de realizar sus sueños o ciertas metas, primero planificaban una estrategia. Sin embargo, siempre debían planificar en el Señor. Nunca debían hacer planes sin oración. Y esto es exactamente lo que tiene que hacer un líder. En quinto lugar tenemos el principio de motivar y lo podemos encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 2, desde los versículos 11 al 18. Aquí Nehemías ya tenía todo preparado y reunió a su pueblo y los animó a reedificar los muros de Jerusalén. Nehemías tenía la convicción de que Dios lo estaba guiando y por eso sus palabras eran convincentes. Un líder tiene que involucrarse en la actividad, motivar a través de sus acciones y a través de sus testimonios. Por último, tenemos al principio de tener visión. Es muy importante que todo líder tenga una visión muy clara y que permanezca siempre presente a lo largo del camino del liderazgo. Bien, ahora que conocimos algunas enseñanzas y principios de liderazgo en el Antiguo Testamento, ahora nos toca hablar acerca de las que están presentes en el Nuevo Testamento, ya que en esta parte de la Biblia también existieron muchos personajes que cumplieron el rol de líderes, siendo la principal imagen y ejemplo Jesús. Y también nos daremos cuenta de que hay ciertos principios que se repiten y que llegan a estar presentes también en el Nuevo Testamento. En primer lugar tenemos al principio de servicio, el cual se encuentra presente en el libro de Mateo, capítulo 20, desde los versículos 25 al 28. Como sabemos, el más grande líder de nuestra historia, que fue Jesucristo, vino al mundo y nos mostró su ministerio, el cual estuvo orientado al liderazgo del servicio, porque como vimos, él curó enfermos y ayudó a muchas personas. En segundo lugar, tenemos al principio de compartir poder. El liderazgo nunca debe estar centrado en lo que es la avaricia y el uso de poder. En este libro nos muestran a los apóstoles y que ellos no tenían ninguna intención egoísta de aferrarse al poder y sobresalir frente a otras personas, sino que quisieron compartir ese poder para la obra de Dios con otras personas, como por ejemplo Esteban. En tercer lugar tenemos al principio de la perseverancia y lo podemos encontrar en el libro de Filipenses capítulo 3, los versículos 13 y 14. Una característica principal en un líder es la perseverancia y debe estar presente siempre en los líderes. En el caso de Pablo, en este libro nos muestra su espíritu de perseverancia. En cuarto lugar tenemos al principio de seleccionar personal. Y si nos damos cuenta, este principio también lo pudimos ver en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en esta ocasión lo podemos encontrar en Mateo 10, del 1 al 4. Como sabemos, Jesús hizo una gran elección de personal para que su liderazgo sea muy eficiente, ya que gracias a este trabajo pudo prolongar su ministerio. En quinto lugar tenemos al principio de entrenar, que también estuvo presente en el Antiguo Testamento, y bueno, lo podemos encontrar en Mateo 10, del 5 al 14. Como sabemos, Jesús escogió a sus discípulos, sin embargo no los envió inmediatamente, sin ninguna preparación para que realicen su trabajo, sino que tuvo que instruirlos y capacitarlos para que ellos sepan lo que debían hacer. Por último tenemos al principio de planificar. Y bueno, como sabemos, Jesús vino para salvarnos y Él ya tenía establecido un plan de salvación. Principios de liderazgo según Elena G. de White. Anteriormente hemos visto algunos principios que estaban presentes dentro de la Biblia. Sin embargo, ahora vamos a hablar acerca de los principios que Elena G. de White nos dejó en sus escritos. Los principios que nos brinda la hermana Elena G. de White son 4 en total. En primer lugar tenemos al principio de buscar a Dios. En segundo lugar tenemos al principio de servir. En tercer lugar tenemos al principio de delegar. Y por último tenemos las cualidades de un líder. Bueno, dentro del principio de buscar a Dios tenemos que tomar en cuenta en total 4 cosas. En primer lugar, la necesidad del Espíritu Santo, ya que no importa tu nivel de educación que hayas tenido, sino que debemos dejarnos conducir por el Espíritu Santo para ser eficientes y lograr alcanzar el éxito. Otra cosa a tener en cuenta es la necesidad del estudio de la Biblia, ya que para poder conocer a Dios y las verdades sagradas es necesario leer la Biblia.
La tercera cosa a tener en cuenta es la necesidad de desarrollar el carácter, ya que este nos ayudará a guiar nuestros pensamientos por la senda correcta. Y por último, el punto más importante que debemos tener en cuenta es la necesidad de orar, ya que es mediante la oración que podemos comunicarnos con Dios. Y bueno, en segundo lugar tenemos al principio de servir y tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno, el líder es un siervo. Como sabemos, Jesús no consideraba su vida como si fuera algo muy precioso, no se complació a sí mismo, sino que se encargó de beneficiar y ayudar a los demás. Ese es el ejemplo que Él nos da el ejemplo de que el liderazgo también debe ser orientado hacia el servicio. Número 2, un líder no debe abusar de su autoridad. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Muchas veces las personas, al estar en cargos muy importantes y de suprema autoridad, llegan a abusar de su poder. Sin embargo, esto es algo que un líder no debe hacer. En tercer lugar tenemos al principio de delegar. Y en este principio tenemos que tener en cuenta 4 cosas. En primer lugar, la delegación y la raza. La hermana Elena G. de White nos dice que no importa de qué color de piel seamos, de qué país vengamos o cuál sea nuestra raza, lo que hace a la persona es el carácter. Lo segundo a tener en cuenta es la delegación y el género. Como sabemos, en años anteriores muchas veces se ha denigrado a la mujer. Sin embargo, la hermana Elena G. de White nos dice que las mujeres somos capaces y podemos especializarnos en muchas cosas. Podemos enseñar a otros, dar estudios bíblicos o trabajar de alguna otra manera en la iglesia. Otra cosa a tener en cuenta es la delegación y la edad. La hermana Elena G. de White nos dice que las personas mayores tienen que enseñar a las personas jóvenes, ya que éstas van a tener muchas responsabilidades. Por último, debemos cuidar nuestras relaciones con los demás. La hermana Elena G. de White nos dice que un espíritu amable nunca va a caer con las provocaciones. Por último, hablaremos acerca de las cualidades de un líder, según la hermana Elena G. de White. Y pues nos presenta 3 puntos importantes. Número 1, las cualidades imprescindibles del dirigente, las cuales son la bondad, la cortesía y la mansedumbre y siempre la humildad. Número 2, el trato con los que yerran. La hermana Elena G. de White nos dice que nosotros debemos reflejar la sabiduría de Dios al momento de tratar con otras personas. Por último, una visión y una planificación proactivas. Como sabemos, varios personajes como Nehemías no se quedaron de brazos cruzados ante una situación, sino que se encargaron de planificar cada movimiento para que pueda tener gran éxito para lograr su objetivo. Me gustaría terminar diciendo de que existen diferentes cualidades que nos pueden convertir en líderes. Sin embargo, creo yo que el mejor modelo a seguir es Jesús, ya que Él durante su ministerio nos mostró un tipo de liderazgo muy importante, que es el liderazgo del servicio. Y si queremos ser líderes, lo mejor que podemos hacer es servir a los demás, ayudarlos, acompañarlos y enseñarles. Como decía, cualquier persona puede llegar a ser un líder. Es por eso que es necesario saber cuáles son los principios del liderazgo para poder aplicarlos en nuestra vida y en un futuro poder ser grandes líderes exitosos. Muchas gracias por su atención.